Hoy creo que me he venido un poco arriba con el maquillaje y parece que me voy de fiesta así viernes noche. Y no, es martes por la tarde y mi próximo plan es irme a la cocina a hacer unas buenas fajitas para cenar. En fin, que a una cuando coge la brocha pues pasan esas cosas. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bueno, bienvenidos a un jueves de reseña exclusiva. Esto ya es un... Esta marca no sé muy bien cómo categorizarla. Si meterla en nicho tal cual, porque tampoco es nicho, o meterla en simplemente perfumes un poco así más exclusivos, más raros, más... snob, llamémoslo X, me da igual. Bueno, después de ver los comentarios del último vídeo, del vídeo de los frascos más bonitos, el vídeo del domingo pasado, la colaboración con Julia, muchos de vosotros me habéis preguntado por este perfume. Y a ver, yo entiendo que llama la atención, por lo menos el frasco llama bastante la atención. Así que bueno, espero daros respuesta así a todas estas cosas durante el vídeo, de todo lo que me habéis preguntado. Y bueno, pues ¿para qué me voy a enrollar más? Vamos con él. Bueno, pues para empezar, el frasco ya visteis que llamaba muchísimo la atención. No voy a hacer mucho más hincapié porque ya os dije todo, puse zoom, os hice ya un review completo visual, a nivel físico. Ahora vamos a ver qué es lo que entraña este juguito doradito. Pues bien, este perfume es de la casa Maison Margiela, una casa que pertenece al grupo L'Oréal. Entonces, bueno, de ahí que no la califique yo como nicho, ¿vale? Sino que simplemente es un poquito más exclusivo y tal, pero... está ahí como un poco entre los mundos. La nariz detrás de este perfume es Dominique Ropion y está lanzado en el pasado 2018. Su uso es unisex, así lo califican. Y aquí es mi primera señal de alarma para todos los que leáis esto. Yo ya sabéis, lo he dicho en muchos vídeos, que cada cual se puede poner lo que le dé la gana, con el aroma que se sienta a gusto y punto, que las etiquetas no nos frenen. Pero cuando las cosas van calificadas como unisex, normalmente los hombres piensan en que van a ser unisex, ok, vale, lo voy a poder poner más masculino, y las mujeres pensamos exactamente lo mismo, pero hacia el lado femenino. ¿Qué pasa? Que hay perfumes unisex que están muy bien equilibrados, que unas fases contrastan con otras, tal, y ok, pero en este caso he de decir que a mí, ¿vale? Bajo mi punto de vista, me tira más hacia el lado femenino. He preguntado a mi señor padre, que le tenía por aquí, para decirle si él lo llevaría. O sea, una persona acostumbrada a aromas mucho más masculinos, más amaderados, más potentes, más intensos. Honestamente me dijo que no, que esto es muy floral. Entonces bueno, eso quiero que quede claro lo primero, porque vale que la composición es un batiburrillo, ahora os cuento de ella, pero en fin, que la idea que tengamos en mente ya vaya siendo esa. Pero bueno, seguimos. Pertenece a la familia oriental floral amaderada, está ahí un poco entre todos los mundos. No se califica como una tal porque tiene un batiburrillo de notas de muy señor mío. La salida de este perfume es naranja y mandarina, y sí que es verdad que los primeros minutos, pero primeros, sí que se nota esa parte cítrica, esa parte bien naranjita. Pero después es donde empieza ya el mix. O sea, esto es un mix. Enorme mix. Con este perfume tenemos unas notas de corazón, de manzana, azahar, melocotón, pera, nardos, azafrán y pimienta rosa. O sea, aquí ya tenemos especias, tenemos flores, tenemos frutas, así, un poco todo a cascoporro. Y por último, en el secado lo que vamos a tener es oud, cuero, vainilla y pachuli. Ok, simplemente viendo la composición a mí me llamó bastante la atención, porque es de estas composiciones que tú la ves y no logras imaginarte a qué puede oler. Tiene tantas notas que no sabes por dónde va a tirar, ¿no? Porque, bueno, con estas notas podría ser muy diferente a lo que es. Y bueno, la parte unisex yo creo que se la da la parte del fondo, las notas de fondo, ese oud que le tenemos ahí, el pachuli y tal, el cuero, esa parte puede ser un poquito más masculina, pero ya os digo que aquí las grandes protagonistas son las notas del corazón. En este perfume se sienten mucho los nardos y la pera. Este perfume, en cuanto lo atomizamos, se va endulzando poco a poco, van saliendo todas esas notas frutales y la pera gana un protagonismo total
hasta que ya aparece el nardo. O sea, es como que nos van tirando gajitos de naranja, ¿no? Que es como, ay, va oliendo naranja, tal. De repente empiezan a tirar peras, cada vez más pera, más pera, más pera, más pera, hasta que llegamos a un ramo enorme de nardos. Nardos muy bonitos, por cierto. ¿Y por qué os digo esto? Ah, por cierto, una aclaración. La tuberosa y el nardo es lo mismo, es la misma flor. Cambiaron el nombre porque, bueno, fue algo así como que dos descubridores diferentes descubrieron la misma flor y cada uno le puso un nombre, pero bueno, después cuando han ido viendo los estudios y tal, pues que es lo mismo. Entonces, bueno, tuberosa o nardo, ya está. Esta nota es una nota que a mí muchas veces me da problemas, y me da problemas sobre todo, y un perfume que se me viene siempre cada vez que hablo de nardo, es el L'Interdit de Givenchy. Ese perfume me pareció horrible porque me parecía que los nardos estaban muy mustios. Luego tenemos nardos muy bonitos, muy florales, muy femeninos, tipo Gucci Bloom. Pues esto no es ni uno ni otro, ¿vale? Otras composiciones así de nardos, así en la actualidad, pues por ejemplo el Good Girl de Carolina Herrera los lleva, aunque los lleva para mí muy suaves. No sé, es una nota que últimamente se está poniendo como en boga. De hecho, en Bulgari los últimos así que son como alargados también han hecho otros. Me parece que han hecho el de Tuberosa Mystic, puede ser. Tuve algo así, creo que es el azul. No lo sé, no estoy muy segura ahora. Pero bueno, para que os estoy haciendo un poco de resumen, ¿no? Porque seguramente muchos de vosotros esto no lo hayáis visto y no lo podáis probar. Entonces bueno, espero que con esto os pueda ayudar todo lo que pueda haciendo referencias a otros perfumes, ¿ok? No son comparaciones, no son dupes, no son parecidos. Lo que quiero deciros es que en este perfume los dardos, madre mía, ni que fuera a jugar a la Diana. Los nardos se notan, pero son unos nardos muy suaves. Son unos nardos que, o sea, con toda la composición que tienen, acaban siendo tan equilibrados que no son protagonistas. No os esperéis un perfume totalmente floral, porque no lo es. Tampoco es un perfume muy frutal, porque no lo es. Y mucho menos tampoco es un perfume totalmente masculino, ahí con el oud potente, el cuerpo. No. Lo que me sorprende de esta composición es que es súper equilibrada. Parece que está medida con cuentagotas. No es empalagosa en ningún momento y el olor es como muy cremoso y muy cálido. Esas notas de fondo que tiene, la vainilla, el cuero, le dan una calidez, ese calor piel muy curiosa. O sea, yo de verdad, es un perfume que me sorprendió mucho, mucho, mucho porque no lograba imaginar cómo iba a ser. Entonces, cuando ya... Este me lo regaló mi hermana, ¿vale? Y me le regaló a mi hermana en verano. Y en verano hacía un calor de la leche y era como... no, ahora ya sí, ahora en otoño me parece que es donde más brilla. Entonces, en eso, muy guay. Y ya os digo, el aroma es un ten con ten. Es el aroma que uso en estos días en los que no me apetece ningún intenso y ningún protagonista de familia olfativa. No sé ni lo que os acabo de decir. Cuando no me apetece un floral o un super vainilla o un super a madera, no, cuando no me apetece ninguno de esos tiro por este tipo de composiciones. Pasa un poco como en Burberry Brit, que es un perfume que tiene tanto de todo que no llega a brillar ninguna parte. Entonces por eso mismo me gusta, son perfumes como que se camuflan muy bien, quedan muy bien en todas las ocasiones y es un poco como, no me apetece ninguno en particular, no me caso con nadie, con este me lo llevo todo, porque ya os digo, tenemos cítricos, tenemos frutas, tenemos flores, tenemos especias, tenemos maderas, tenemos cuero. ¿Qué más? O sea, es que lo lleva todo, le falta un poquito de musgo de roble y ya, pues eso, un combo. Así que, en fin, eso por una parte. Por otra parte, no tan bonita, no tan interesante, el rendimiento que tiene. Este perfume me dura unas 6-8 horas, pero la estela es una estela suave, moderada. Volvemos a lo de siempre, hablamos ya de perfumes bastante más caros, el precio ya sube bastante, el precio de este es tamaño de 90 mililitros, el grande, hay uno de 50 también, pero bueno, este es, que es el de 90, siempre os digo el precio del mayor, está en 140 euros. Vale, no es súper mega ultra caro comparado con todos los nichos que hay, pero tampoco es un precio adecuado a todos los bolsillos. Entonces, ¿merece realmente la pena? Bueno, pues para mí los puntos fuertes que tiene este perfume es el aroma, es bastante diferenciador, ya os digo, es como un poco de todo, pero a la vez no me caso con nadie, es muy curioso.
pero el rendimiento que tiene para mí se me queda un poco escaso. Ya sabéis que cuanto más suba el precio, más exigente soy, más quiero que dure, más estela, más todo, porque si quiero perfumes suaves los puedo encontrar perfectísimamente por menos de 50 euros y menos de 30. O sea, seguro, porque, en fin, una cosa va con otra, ¿no? Entonces, bueno, ahí es... Ese es mi fallo en este perfume, pero ya sabéis, esto es algo que tenemos que valorar cada uno personalmente, con nuestro bolsillo y nuestra nariz, ver si realmente nos merece la pena, nos gusta o no. Respecto a la pregunta de dónde está disponible en la web oficial de Maison Margiela y también lo tienen disponible en las tiendas de Sephora, así que bueno, os lo dejo abajo linkeado, los sitios estos que he encontrado, porque las demás creo que nada, o sea, he estado investigando y tal y nada. Así que bueno, hasta aquí mi opinión, hasta aquí lo que pienso del perfume, espero haberos podido ayudar y de verdad, es para amantes de nardo, pero en otras versiones, no tan floral. Y ya os digo, la condición unisex, insisto, probadlo antes porque igual os es demasiado dulce, demasiado femenino y no termina de cuadraros. No sé, yo os intento ayudar todo lo que puedo. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos el domingo, que el domingo tenemos la segunda parte de los frascos feos. Pobrecitos, me da cosa decirles feos, pero es que lo son. Así que bueno, el domingo nos vemos y os enseño esas cosas que me dan un poco de vergüencica de la colección. Así que nada, pasad muy buen fin de semana y hasta entonces, ¡chao!